¿Podía la verdad, afilada y desnuda, desmantelar un imperio construido sobre susurros y sonrisas de cocodrilo? Leo Maxwell, con la palidez de los fantasmas que rondaban las bibliotecas de Dillard y el cabello ceniza como el humo de los sueños quemados, estaba a punto de descubrirlo. Nueva Orleans, con su jazz melancólico flotando desde el barrio francés y el aroma a beignets mezclándose con la humedad del Mississippi, era un laberinto de fachadas. Y la Universidad de Dillard, joya de la corona de la intelectualidad afroamericana, no era una excepción. Para Leo, un estudiante de arquitectura becado, blanco y pobre en este enclave de la élite negra, cada día era una lección de invisibilidad calculada. Sus ojos, sin embargo, absorbían cada detalle, cada grieta en el barniz de respetabilidad que lo rodeaba. Marcus Thorne era la personificación de ese barniz. Benefactor de la universidad, figura imponente con trajes a medida que olían a dinero viejo y poder nuevo. Su piel oscura brillaba bajo las luces de las recepciones a las que Leo asistía con la incomodidad de un polizón. Thorne, con su carisma de predicador y la frialdad de un tiburón en sus ojos, apenas registraba a Leo, o eso parecía. Un insecto más en su periferia. Pero los insectos a veces llevan consigo el germen de la ruina. Helena Vance, compañera de estudios, activista con la voz de terciopelo y el fuego de la justicia en la mirada, sí veía a Leo. Veía su talento silencioso y la sombra que Thorne proyectaba sobre él. «Este lugar puede ser un sueño o una pesadilla, Leo», le dijo una tarde, mientras el sol se hundía tras los robles cubiertos de musgo español del campus. «Depende de a quién le pises los talones». Leo no quería pisarle los talones a nadie. Solo quería graduarse, sacar a su madre de los 2 empleos que la consumían en los barrios humildes al otro lado del canal y quizás, solo quizás, diseñar edificios que respiraran, que contaran historias. Pero el destino, o más bien Marcus Thorne, tenía otros planos. El incidente catalizador llegó con la sutileza de un martillazo. Un comentario de Leo en una clase magistral, una corrección casi imperceptible a una afirmación grandilocuente de Thorne sobre la arquitectura sostenible, algo que el benefactor, con su sonrisa helada, pareció pasar por alto. Días después, el mundo de Leo implosionó. Acusado de plagio en su proyecto de tesis, el trabajo que condensaba años de noches en vela y la esperanza de una familia entera. Las pruebas eran un tejido de medias verdades y mentiras descaradas, pero presentadas con la autoridad de quien no espera ser cuestionado. Y para rematar la crueldad, la beca de su hermana menor, en otra institución, fue misteriosamente revocada. La influencia de Thorne era un veneno que se extendía lejos. El despacho del decano olía a cera de limón y miedo rancio. Leo, sentado en una silla demasiado blanda, sentía cómo el suelo se abría bajo sus pies. Helena estaba a su lado, argumentando con una elocuencia que chocaba contra el muro de evasivas del decano Washington, un hombre cuya carrera dependía de la generosidad de benefactores como Thorne. «Entendemos su preocupación, señor Maxwell», dijo el decano, juntando las yemas de los dedos, «pero las evidencias son preocupantes». Preocupante era la facilidad con la que una vida podía ser triturada. Los días siguientes fueron un descenso a la burocracia kafkiana. Comités disciplinarios, formularios, miradas esquivas de profesores que antes lo elogiaban. Helena movilizó a su pequeño grupo de activistas, buscó asesoría legal pro bono, pero las puertas se cerraban con el eco del nombre de Thorne. Testigos potenciales desarrollaban amnesias selectivas. La universidad, como una maquinaria bien engrasada, protegía a su benefactor, no a un estudiante becado sin pedigrí ni conexiones. Leo tocó fondo una noche lluviosa, en su pequeño apartamento alquilado en el Treme, donde los sonidos de un saxofón lejano eran la única compañía a su desesperación. La carta de expulsión preliminar yacía sobre la mesa, un papel blanco que gritaba su fracaso. Llamó a su madre, intentando que su voz no se quebrara, pero ella, con esa intuición que trasciende las palabras, lo supo. El silencio al otro lado de la línea fue más doloroso que cualquier reproche. La esperanza de la familia, convertida en ceniza. Fue en esa oscuridad, con el sabor amargo de la injusticia quemándole la garganta, donde algo cambió en Leo. La desesperación no se evaporó, pero se cristalizó. Se transformó en una furia fría, precisa, una determinación afilada como un bisturí. Si el sistema era una farsa, si la justicia era una palabra vacía en boca de los poderosos, entonces él mismo se convertiría en el arquitecto de una retribución diferente, no con ladrillos y cemento, sino con la verdad.
Comenzó su investigación con la obsesión metódica de un cartógrafo trazando un territorio hostil. Noches en vela, ya no sobre planos arquitectónicos, sino sobre la pantalla de su portátil, navegando por registros públicos, archivos olvidados de la ciudad, artículos de periódicos locales de años atrás, propiedades, empresas fachada, donaciones estratégicas. Buscaba patrones, conexiones, la grieta en la fachada impecable de Marcus Thorne. Sus habilidades para el análisis espacial, para ver las estructuras ocultas, se volcaron en deconstruir la vida de su atormentador. Descubrió que la filantropía de Thorne era reciente, una capa de pintura fresca sobre cimientos podridos. Antes de ser el mecenas de Dillard, Thorne había sido un promotor inmobiliario en los barrios más vulnerables de Nueva Orleans. Proyectos de desarrollo urbano que prometían prosperidad y dejaban tras de sí un rastro de desplazamientos y contratos dudosos. Una nota al pie, en un viejo artículo, mencionaba a un antiguo socio, un tal Alistair Finch, que había desaparecido del mapa tras una disputa legal con Thorne, llevándose consigo, según los rumores, solo deudas y rencor. Paralelamente, Leo inició una sutil guerra psicológica. Un correo anónimo a uno de los socios actuales de Thorne, sembrando dudas sobre la rentabilidad de una inversión reciente. Un fallo técnico durante una videoconferencia importante de Thorne, donde un fragmento de audio comprometedor de una conversación privada se filtró brevemente. Pequeños sabotajes, como gotas de agua horadando una piedra, diseñados para sembrar la inquietud, para hacerle sentir a Thorne que el suelo bajo sus pies no era tan firme como creía. Elena notó el cambio en Leo. La mirada febril, las horas que pasaba encerrado, el brillo peligroso en sus ojos. «Leo, ¿qué estás haciendo?», le preguntó una tarde en la cafetería del campus, el olor a café y libros flotando entre ellos. «Hay formas de luchar, formas correctas». Leo la miró, y por un instante Elena vio al joven tímido y brillante que había conocido. Luego la máscara de fría determinación regresó. «Las formas correctas no funcionan cuando el juego está amañado, Elena. A veces hay que cambiar las reglas». Su amistad, antes un refugio, se tensó. Ella era la brújula moral que Leo estaba empezando a ignorar, o quizás a recalibrar según sus propias coordenadas. El nombre de Alistair Finch se convirtió en la obsesión de Leo. Lo rastreó hasta un pequeño pueblo pesquero en la costa de Luisiana, un lugar olvidado por el progreso donde el tiempo parecía haberse detenido. Usando el pretexto de un estudio arquitectónico sobre construcciones vernáculas, Leo viajó hasta allí. Encontró a Finch en un bar destartalado frente al mar, un hombre envejecido prematuramente, con la amargura grabada en cada arruga. Al principio Finch se mostró receloso, un animal herido que desconfiaba de cualquier extraño. Pero Leo, con paciencia y una empatía nacida de su propio dolor, logró romper sus defensas. No le habló de venganza, sino de justicia, de la verdad que merecía ser contada. Finch, con la voz ronca por el alcohol y los años de silencio, comenzó a hablar, y lo que contó fue la historia de una traición, de malversación de fondos de aquellos proyectos comunitarios, de cómo Thorne lo había utilizado y luego descartado, arruinándolo y amenazándolo para asegurar su silencio. Lo más importante, Finch aún conservaba documentos, copias de contratos, extractos bancarios que había guardado durante años, esperando un momento que nunca creyó que llegaría. Eran la dinamita que Leo necesitaba. Con las pruebas en su poder, el plan de Leo tomó forma definitiva. La gala benéfica anual de la Fundación Thorne, un evento que reunía a la flor y nata de la sociedad y la política de Nueva Orleans en el histórico Orpheum Theater, sería el escenario. No habría violencia física. La destrucción sería quirúrgica, pública, total. Diseñó un dossier digital impecable, cada prueba vinculada, cada afirmación verificada, un argumento irrefutable contra la santidad fabricada de Marcus Thorne. Para la difusión, Leo recurrió a sus conocimientos informáticos, básicos pero suficientes para lo que necesitaba. Creó una identidad online anónima, el arquitecto de la caída. Preparó correos masivos, programó publicaciones en redes sociales con un hashtag que esperaba se hiciera viral, Thorne expuesto. La clave era la simultaneidad, el impacto abrumador que no dejara espacio para la negación o el control de daños. Elena, cada vez más preocupada, descubrió por accidente un borrador del dossier en el portátil de Leo. Lo confrontó, con lágrimas en los ojos. «Leo, esto te destruirá a ti también. Entrégalo a un periodista, a la policía». «¿A quién, Elena?».
La voz de Leo era queda, pero cargada de un cansancio infinito. ¿A los mismos que me dieron la espalda? No, yo controlaré esto. Yo decidiré cuándo y cómo. Es la única manera de asegurar que la verdad no se diluya, que no se negocie en despachos cerrados. Ella vio en sus ojos una determinación que la asustó y, muy en el fondo, la fascinó por su audacia. No pudo delatarlo. La noche de la gala, el Orpheum Theatre resplandecía. Candelabros de cristal, susurros de seda y el tintineo de copas de champán. Marcus Thorne, en el centro de todo, irradiaba poder y una falsa humildad. Saludaba a senadores, a empresarios, a figuras de la cultura, su risa resonando en el vestíbulo dorado. Leo estaba allí, invisible. Había conseguido un trabajo temporal como técnico de apoyo audiovisual, un fantasma entre los cables y las consolas, su corazón latiendo con un ritmo frío y constante. Llevaba su habitual chaqueta oscura, su uniforme de batalla. Desde su puesto observaba a Thorne en el escenario, comenzando su discurso sobre la responsabilidad social y el futuro de Nueva Orleans. La ironía era tan espesa que casi podía saborearse. Helena estaba entre el público, como parte de una delegación estudiantil, su rostro una máscara de tensión. En el momento culminante del discurso de Thorne, cuando hablaba de integridad y legado, Leo presionó una tecla. Lo que siguió fue un pandemonium digital perfectamente orquestado. Las enormes pantallas detrás de Thorne, que mostraban su rostro sonriente, parpadearon y se transformaron. En lugar de gráficos elegantes aparecieron extractos bancarios con cifras alarmantes, copias de contratos fraudulentos firmados por Thorne, fotografías comprometedoras con personajes turbios del pasado, y luego testimonios en vídeo. El rostro demacrado de Alistair Finch, contando su historia. Otras voces, otras víctimas que Leo había encontrado en su incansable búsqueda. Simultáneamente, los teléfonos de todos los asistentes vibraron, correos electrónicos con el dossier completo, notificaciones de redes sociales. Thorne expuesto comenzó a ser tendencia en cuestión de segundos. El discurso de Thorne se ahogó en su garganta, su sonrisa se congeló, se resquebrajó, dejando al descubierto una mueca de incredulidad y pánico puro. Intentó hablar, balbucear una negación, pero el rugido de la multitud, una mezcla de jadeos, susurros escandalizados y los primeros gritos de la prensa presente lo silenció. Las luces del escenario parecían ahora los focos de un interrogatorio. Su máscara de filántropo se había hecho añicos, revelando al depredador que siempre había sido, y todo Nueva Orleans, toda la élite que tanto le importaba adular, era testigo. Leo, desde la oscuridad de la cabina técnica, observó la demolición. No había euforia en su rostro, solo una fría y desolada satisfacción. El arquitecto había completado su obra maestra de destrucción. Vio a Helena entre la multitud, su mano tapando su boca, sus ojos fijos en las pantallas, una mezcla de horror y una comprensión sombría. Sus miradas se cruzaron por un instante a través de la sala caótica, un abismo de experiencias y decisiones separándolos. Thorne fue escoltado fuera del escenario, su rostro ceniciento, su arrogancia evaporada. La gala, que debía ser su coronación, se convirtió en su crucifixión pública. Los días siguientes fueron una vorágine. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre la historia. Thorne expuesto dominó las noticias nacionales. Las acciones de sus empresas se desplomaron. Socios de toda la vida le dieron la espalda públicamente. El fiscal del distrito, oliendo sangre y presión popular, anunció una investigación formal sobre las actividades financieras de Marcus Thorne. Su imperio, construido sobre cimientos de engaño, se desmoronaba ladrillo a ladrillo. La Universidad de Dillard, en un intento desesperado por controlar los daños y distanciarse del escándalo, revocó discretamente el proceso disciplinario contra Leo Maxwell. El decano Washington incluso lo llamó a su despacho para ofrecerle una disculpa velada, hablando de malentendidos lamentables y la importancia de la integridad académica. Leo escuchó en silencio, la ironía como un sabor metálico en su boca. Había ganado, pero la victoria se sentía hueca, manchada por los métodos que había empleado. Se reencontró con Helena en el mismo café donde habían discutido sus temores. El aire entre ellos era diferente, cargado de lo no dicho. «Lo hiciste, Leo», dijo ella, su voz apenas un susurro. No había reproche, solo una tristeza profunda. «Destruiste a un monstruo». «¿Y en qué me convierte eso a mí?», preguntó él, más para sí mismo que para ella. Helena tomó su mano por un instante. «En alguien que hizo lo que creyó necesario. Pero ten cuidado, Leo. Ese camino puede ser solitario».
Su amistad, aunque no rota, había sufrido una fisura irreparable. Comprendía su dolor, la injusticia que lo había empujado, pero no podía condonar la frialdad calculadora que había visto nacer en él. Marcus Thorne se convirtió en un paria. Sus fiestas eran cosa del pasado, sus llamadas no eran devueltas. Enfrentaba múltiples demandas civiles y la amenaza inminente de cargos criminales por fraude, malversación y evasión fiscal. Su caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. La ironía final fue que algunas de las pruebas más contundentes provenían de proyectos de revitalización urbana en los mismos barrios pobres de donde Leo había surgido, barrios que Thorne había explotado antes de ponerse la máscara de filántropo. Leo terminó su tesis, esta vez sin sombras de plagio. Se graduó con honores, pero la ceremonia fue un borrón. La alegría que debería haber sentido estaba teñida de una melancolía persistente. Había vengado la injusticia, había protegido el futuro de su familia, pero una parte de él se había perdido en el proceso. La inocencia, la fe en la bondad inherente de las estructuras, todo eso había sido demolido junto con la reputación de Thorne. Una tarde, meses después, mientras caminaba por el Vieux Carré, el sonido de un saxofón melancólico flotando desde un balcón de hierro forjado, vio un titular en un puesto de periódicos. Marcus Thorne se declara culpable de múltiples cargos de fraude. Enfrenta una larga condena. No sintió triunfo, solo un eco lejano de la furia que lo había consumido. La arquitectura, su pasión, ahora le parecía diferente. Antes veía en ella la creación de espacios para la vida, para la comunidad. Ahora también veía las fachadas, las estructuras de poder, las mentiras construidas con tanto cuidado como cualquier catedral. Su madre, aunque nunca supo todos los detalles de la caída de Thorne, lo miraba con una mezcla de orgullo silencioso y un temor apenas disimulado. Veía la nueva dureza en los ojos de su hijo, la forma en que su sonrisa ya no llegaba tan fácilmente. La escena final lo encuentra en su modesto apartamento, ahora un poco menos austero gracias a su primer trabajo como arquitecto junior. Sobre su mesa de dibujo, los planos de un centro comunitario para un barrio desfavorecido, un proyecto en el que había volcado su energía. La ventana está abierta y el aire de Nueva Orleans, cargado de humedad y promesas ambiguas, entra en la habitación. Ha logrado su venganza, ha destruido a su atormentador usando su intelecto, su capacidad de ver lo que otros ignoran. Pero la cicatriz de la injusticia original permanece, y la carga de sus acciones es una sombra que lo acompaña. ¿Encontraría la paz? ¿Podría alguna vez reconciliar al joven idealista que fue con el frío estratega en que se había convertido? La pregunta queda flotando en el aire denso de la ciudad, tan abierta e incierta como el futuro que se extendía ante él. La justicia vigilante, incluso cuando se ejerce con la precisión de un arquitecto, deja sus propios escombros en el alma. Y Leo Maxwell, el arquitecto de la caída, tendría que aprender a vivir entre ellos. La vida de Leo continuó, pero el eco de Marcus Thorne y su caída resonaba en los silencios. El trabajo en el estudio de arquitectura era exigente, pero le ofrecía un anclaje, una forma de canalizar su meticulosidad hacia algo constructivo. El centro comunitario que diseñaba se convirtió en una obsesión silenciosa, cada línea trazada con una precisión que bordeaba lo febril. Quería que fuera un espacio de verdad, sin fachadas, un refugio contra las tormentas sociales que él conocía tan bien. Elena y él mantenían un contacto esporádico, un café cada tantos meses, conversaciones educadas que evitaban cuidadosamente el abismo que se había abierto entre ellos. Ella seguía su camino activista, luchando desde dentro del sistema, aunque con un idealismo ahora templado por el cinismo. A veces, en sus ojos, Leo creía ver una pregunta no formulada. ¿Valió la pena? Él mismo no tenía una respuesta clara. La sombra de Thorne, aunque encarcelado y despojado de su poder, persistía de formas inesperadas. A veces, Leo se despertaba en mitad de la noche, el corazón palpitando, con la sensación de que alguien lo observaba, una paranoia sutil que era el peaje de sus acciones. Había aprendido a moverse por el mundo con una cautela nueva, a leer las intenciones ocultas tras las sonrisas, a desconfiar de las superficies pulidas. El mundo ya no era un lugar de líneas claras y ángulos rectos, se había vuelto un laberinto de grises. Un día, recibió una carta sin remitente. Dentro, un simple recorte de periódico, una pequeña noticia sobre la subasta de los bienes embargados de Thorne. Alguien había rodeado con un círculo rojo un lote específico,
una colección de maquetas arquitectónicas antiguas, una de las pocas pasiones genuinas que se le conocían a Thorne. Leo no supo qué pensar. ¿Era un mensaje? ¿De quién? ¿Una burla, una advertencia o simplemente una extraña coincidencia? Arrojó el recorte a la basura, pero la inquietud permaneció. Su relación con su madre se había vuelto más compleja. Ella veía su éxito profesional, la estabilidad que él le ofrecía ahora, pero también percibía la carga invisible que él llevaba. Nunca hablaron directamente de Thorne, pero a veces en sus gestos, en una caricia en el cabello, Leo sentía su comprensión y su preocupación silenciosa. El peso de ser la esperanza de la familia se había aligerado en lo económico, pero se había vuelto más pesado en lo emocional. El proyecto del centro comunitario avanzaba. Leo pasaba horas en el sitio de construcción, supervisando cada detalle, asegurándose de que los materiales fueran honestos, los espacios funcionales y acogedores. Era su forma de redención, quizás. Un intento de construir algo que contrarrestara la destrucción que había sembrado. Pero incluso allí, la sombra lo seguía. Un contratista intentó sobornarlo, ofreciéndole un porcentaje a cambio de usar materiales de inferior calidad. Leo lo miró con esos ojos fríos que ahora conocía tan bien y lo rechazó con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El contratista, un hombre con conexiones en la ciudad, murmuró una amenaza velada antes de marcharse. Esa noche, Leo no durmió. La amenaza del contratista, aunque menor comparada con lo que había enfrentado con Thorne, reavivó viejos temores. ¿Había creado nuevos enemigos? ¿Era este el ciclo interminable de la corrupción y el poder, donde cada victoria solo abría la puerta a nuevas batallas? Se encontró revisando mentalmente las medidas de seguridad de su apartamento, analizando posibles rutas de escape, un eco de la paranoia que había sentido durante su enfrentamiento con Thorne. La venganza, se dio cuenta, no era un acto aislado, era una semilla que podía seguir germinando de formas imprevistas. Elena lo llamó unos días después. Su voz sonaba preocupada. «Leo, he oído rumores sobre ese contratista, Boudreau. Tiene mala fama, ten cuidado». «Lo tendré», respondió él, agradecido por la advertencia, por ese lazo de amistad que, aunque dañado, aún persistía. La construcción del centro comunitario continuó, pero ahora Leo trabajaba con una vigilancia redoblada. Documentaba cada conversación, cada transacción, cada posible irregularidad. Su portátil, antes herramienta de diseño, volvía a ser un archivo de posibles amenazas. No buscaba otro enfrentamiento, pero estaba preparado. La experiencia con Thorne le había enseñado que la ingenuidad era un lujo que ya no podía permitirse. Un día, mientras revisaba unos planos en su oficina improvisada en el sitio de construcción, un sobre defoliado era grueso, sin sobretendido. Dentro un fotografías. Fotos suyas tomadas desde la distancia. Él entrando a su apartamento, él en la obra, él tomando café con Elena. No había ninguna nota, solo las imágenes frías y objetivas. Alguien lo estaba observando de cerca. El miedo, esa vieja serpiente, se enroscó en su estómago. Pero esta vez no lo paralizó. La furia fría que había sentido hacia Thorne resurgió, pero ahora era diferente, más contenida, más defensiva. No iba a ser una víctima otra vez. Comenzó su propia contravigilancia. Cambió sus rutinas, utilizó rutas diferentes, observó a quienes lo rodeaban con una intensidad renovada. Sus habilidades de análisis, perfeccionadas en la deconstrucción de Thorne, se volcaron ahora en protegerse a sí mismo. Descubrió que uno de los trabajadores de la obra, un hombre callado que siempre parecía estar cerca, era quien lo seguía. No era Boudreau directamente, sino uno de sus matones. Leo no lo confrontó. En lugar de eso, reunió pruebas de la vigilancia, de las conexiones de Boudreau con otras actividades ilegales en la ciudad, usando las mismas técnicas de investigación que había empleado contra Thorne. Esta vez, sin embargo, su objetivo no era la destrucción total, sino la neutralización de una amenaza. Con un dossier igualmente meticuloso, pero más acotado, se acercó a un contacto que Elena le había facilitado. Una periodista de investigación de un pequeño pero respetado periódico local, conocida por su tenacidad y su aversión a la corrupción. Le entregó la información de forma anónima, asegurándose de que las pruebas fueran suficientes para iniciar una investigación periodística sin implicarlo directamente. La periodista, intrigada por la calidad de la información, comenzó a tirar del hilo. Unas semanas después, un artículo explosivo sobre las prácticas corruptas de Boudreau y sus tácticas de intimidación sacudió los círculos de la construcción de Nueva Orleans.
Boudreaux, expuesto y bajo escrutinio, se vio obligado a retirarse del proyecto del centro comunitario y a enfrentar sus propios problemas legales. La vigilancia sobre Leo cesó. Leo sintió un alivio tenso. Había desviado una amenaza, pero el coste era una vigilancia constante, una vida vivida siempre mirando por encima del hombro. El centro comunitario finalmente se completó. Era un edificio hermoso, lleno de luz y esperanza, un testimonio de lo que la arquitectura podía ser en su mejor expresión. En la inauguración, vio a su madre sonreír con un orgullo genuino, y por un momento sintió una punzada de la alegría pura que creía haber perdido. Elena también estaba allí. Se acercaron después de los discursos. «Es un gran logro, Leo», dijo ella, y esta vez la calidez en su voz parecía más genuina. «Gracias por tu ayuda, Elena», con Boudreaux. Ella asintió. A veces el sistema necesita un empujón, y a veces la verdad necesita un arquitecto. Sus palabras se quedaron con él. Quizás ese era su nuevo papel, no un vengador, sino un arquitecto de la verdad, alguien que usaba su inteligencia no para destruir por despecho, sino para exponer, para proteger, para construir sobre cimientos más sólidos. La sombra de Thorne nunca desaparecería del todo. Era parte de su historia, la cicatriz que le recordaba el precio de la justicia y la fragilidad de la inocencia. Pero ahora Leo comenzaba a ver un camino hacia adelante, uno donde su pasado no lo definía, sino que lo informaba. Uno donde podía usar sus habilidades, forjadas en la oscuridad, para construir algo de luz en un mundo que desesperadamente la necesitaba. Mientras observaba a los niños del barrio entrar corriendo al nuevo centro comunitario, sus risas resonando en los espacios que él había diseñado, Leo Maxwell sintió por primera vez en mucho tiempo no la fría satisfacción de la venganza, ni el vacío que la seguía, sino una chispa tenue, casi olvidada, de esperanza. El camino sería largo, y la vigilancia una compañera constante. Pero quizás, solo quizás, el arquitecto podría empezar a reconstruirse a sí mismo. Los años que siguieron no borraron las marcas, pero las suavizaron. Leo se forjó una reputación como un arquitecto íntegro, con un ojo para el detalle y una aversión instintiva por los atajos y las fachadas. Su trabajo, a menudo centrado en proyectos comunitarios y viviendas asequibles, hablaba por él. La sombra de Marcus Thorne se convirtió en una nota a pie de página en la historia de Nueva Orleans, un recordatorio de que incluso los imperios más sólidos podían caer. Leo nunca buscó activamente la confrontación de nuevo, pero tampoco rehuyó la verdad cuando ésta llamaba a su puerta. En varias ocasiones, información sobre irregularidades o